Repasemos algunos conceptos en torno a la clase de metabolismo bacteriano. Hablamos de la fisiología y la fisiología como la ciencia que estudia todas las funciones que realiza un organismo vivo. Y dentro de esta ciencia nos interesa el metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que ocurren al interior de una célula. Podríamos clasificarlas en dos grandes grupos: el anabolismo o biosíntesis y el catabolismo. Mientras que el anabolismo se preocupa de la producción de moléculas cada vez más complejas a partir de moléculas simples, el catabolismo tiene por productos compuestos orgánicos simples que se obtienen a partir de compuestos más complejos y principalmente energía. El anabolismo requiere, por un lado, los nutrientes y por otro, energía. Los nutrientes los podemos clasificar de la siguiente manera. Tenemos macronutrientes o los llamados CHOMS, que son elementos que son requeridos en gran cantidad por una célula: carbono, hidrógeno, oxígeno, el nitrógeno, etc. El carbono es el principal, es el que se requiere en mayor cantidad. El 50% del peso seco de una célula bacteriana van a ser o va a provenir de este elemento, el carbono. Y las fuentes del carbono serán el CO2 o los compuestos orgánicos. Y acá podemos clasificar a los organismos. Si consumen CO2 o utilizan CO2 como fuente de carbono, vamos a hablar de organismos autótrofos, mientras que si requieren de compuestos orgánicos, hablaremos de microorganismos heterótrofos. En relación a los micronutrientes, diremos que se requieren en mucho menor cantidad que los macronutrientes a nivel de trazas. Sin embargo, son esenciales. Sin ellos no hay crecimiento microbiano. Y acá tenemos el calcio, el hierro en particular, magnesio, cobalto, cobre, zinc, etc. Como les digo, tanto como los macronutrientes son esenciales para el crecimiento microbiano. Diferente es el escenario para los factores de crecimiento, que son moléculas que no requieren todas las bacterias. Algunas sí, otras no. Generalmente diríamos que las bacterias de vida libre, las bacterias que viven en la naturaleza, no tienen grandes requerimientos de factores de crecimiento, mientras que las bacterias que pueden ser patógenos, que son parásitos acostumbrados a vivir en nuestro organismo, sí tienen estas dependencias. Requieren de vitaminas, purinas, pirimidinas, aminoácidos. Ahora, hecha la clasificación de los nutrientes, veamos de dónde los pueden obtener. Las bacterias en la naturaleza van a obtener los nutrientes de su entorno, de los minerales, la materia muerta, los seres vivos. Mientras que en el laboratorio nosotros les vamos a entregar los nutrientes a través de los medios de cultivo. Y los medios de cultivo tienen varias clasificaciones, pero si nos quedamos con una de ellas, aquella basada en la composición de estos medios, hablaremos de medios definidos y medios no definidos. En los definidos sabemos exactamente la cantidad de elementos, la cantidad de nutrientes que estamos entregando. ¿Por qué? Porque se componen de básicamente agua, sales inorgánicas, fuentes de carbono y energía, generalmente una única fuente de carbono y energía. Y esto tiene la ventaja de que al ser definidos, al ser conocida su composición, uno puede hacer estudios metabólicos. No es lo mismo para los medios no definidos. En estos tenemos agua, pero la fuente principal de nutrientes son extractos. Extractos que son algo así como sopas, caldos obtenidos de la carne, la levadura, leche, extractos de cerebro, tenemos extractos de corazón, etc. Estos tienen composiciones que pueden variar de batch a batch. Por eso es importante tener en cuenta o considerar
que es muy difícil tener exactamente dos medios no definidos iguales. A veces se suplementan además con algunas sales inorgánicas, cloruro de sodio. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es la ventaja de ocupar estos medios. Bueno, a diferencia de los medios definidos, los medios no definidos aceleran el crecimiento de las bacterias. ¿Por qué? Porque estamos entregando aminoácidos, moléculas complejas, que ya la bacteria no requiere sintetizarlas a partir de compuestos inorgánicos. Por lo tanto, son grandes aceleradores del crecimiento de las bacterias y por lo tanto se les emplea de rutina en la clínica. Bueno, no solo requieren nutrientes las bacterias, también requieren energía para hacer el anabolismo, para sintetizar moléculas cada vez más complejas, para formar estructuras como las membranas, para poder crecer y dividirse. Además de los nutrientes, requieren energía. Bueno, también es para el transporte al interior de la célula, para obtener los nutrientes del entorno, para la síntesis de nuevas moléculas. Ahora, ¿de dónde se obtiene la energía? Hay dos grandes fuentes, la energía solar y las fuentes químicas. Los organismos que aprovechan la energía solar reciben el nombre de organismos fototróficos. Foto es luz. El proceso mediante el cual la luz se transforma en energía recibe el nombre de fotosíntesis. Y podemos identificar dos etapas en la fotosíntesis, una etapa luminosa que ocupa la luz y una etapa oscura. En la etapa luminosa se produce el ATP, la forma química de energía, y esto gracias a este pigmento de color verde que es la clorofila. Este pigmento capta la energía del sol, se excita y como una molécula excitada es capaz de transferir electrones a una cadena respiratoria. Y esta cadena respiratoria, una cadena transportadora de electrones, es la que va a generar el ATP. Finalmente, la clorofila va a recuperar sus electrones de dos maneras. En un caso puede tomar los electrones del agua y liberar oxígeno. Y esta es una forma en la cual se produce, o la forma en la cual se produce oxígeno en la Tierra a partir del agua. Este proceso recibe el nombre de fosforilación no cíclica, a diferencia de este otro proceso en el cual desde la cadena respiratoria estamos recuperando, o la clorofila está recuperando sus electrones. Y este proceso, en este caso, se llama fosforilación cíclica. Bueno, esto es si tomamos o aprovechamos la energía solar. ¿Qué pasa si ocupamos fuentes químicas, reacciones químicas para obtener energía? Las reacciones químicas o los procesos químicos que vamos a observar en este caso son reacciones de óxido-reducción en las cuales participa un dador de electrones y un aceptor de electrones. Y en este flujo, que es espontáneo, se va generando energía. Ahora, los organismos quimiotróficos, que así es el nombre que reciben aquellas bacterias u organismos que aprovechan las reacciones químicas, pueden aprovechar compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos. Compuestos inorgánicos como los minerales. Estos organismos reciben el nombre de bacterias quimiolitotróficas. Lito significa roca, para que vayamos asociándole con esta idea de lo inorgánico, lo que no está vivo, lo que no proviene de algo vivo. Y las moléculas que pueden emplearse pueden ser el hierro, el nitrógeno, el dióxido de carbono, un largo etcétera. Mientras que aquellas bacterias que ocupan compuestos orgánicos reciben el nombre de bacterias quimio-organotróficas
o microorganismos quimio-organotróficos y aprovechan la energía a través de un proceso que vamos a denominar catabolismo. A través de las reacciones catabólicas se produce la energía necesaria para que estos organismos quimio-organotróficos puedan generar o llevar a cabo la biosíntesis de moléculas complejas. Ahora, ¿cómo se almacena la energía? La energía en los organismos vivos se almacena en la forma de ATP, adenosín trifosfato. Recordarán, esta molécula tenía un fosfato o un enlace fosfato de alta energía a través del poder reductor. Esa es otra forma, es decir, estas moléculas acumulan o son capaces de recibir protones y electrones, y a través de la gradiente de protones. La gradiente de protones permite almacenar energía. Ahora hablemos del catabolismo. El catabolismo, como les comentaba, es el proceso mediante el cual se van destruyendo moléculas complejas para obtener como producto compuestos orgánicos simples y energía. Los mecanismos por los cuales opera el catabolismo reciben estos nombres: la fermentación y la respiración, bastante diferentes en su forma de operar, pero que al final permiten la obtención de energía. La fermentación, o en la fermentación, tanto el dador como el receptor de electrones son moléculas orgánicas. Y además, el proceso de formación de ATP es por un proceso llamado fosforilación a nivel de sustrato. Como fuentes de energía podemos emplear carbohidratos o aminoácidos. Los procesos habituales para la obtención o para el catabolismo de carbohidratos son conocidos de las clases de bioquímica, y tenemos la glicólisis o vía de Embden-Meyerhof-Parnas. Además de la glicólisis, que digamos es la forma más habitual de este catabolismo, existen otras vías. Ebner-Dudorov, vía de las pentosas. Algunas bacterias presentan más de una vía para hacer catabolismo de carbohidratos. Les recordaré que en la glicólisis había una transformación o había una producción de ATPs a partir de la glucosa, 2 ATP por glucosa, y como producto, además de esta energía, teníamos el piruvato. El proceso de glicólisis tenía 3 etapas. Había una formación de 2 intermediarios de 3 carbonos. Este proceso consumía 2 ATP. Posteriormente había 2 fosforilaciones a nivel de sustrato que generan los 2 piruvatos y los 2 ATP. Y nuevos procesos de oxidación que producen el ATP y varios productos que, digamos, dependiendo del destino que tenga el piruvato, van a variar de bacteria a bacteria. Podemos clasificar además las fermentaciones en base a estos productos, y vamos a tener una fermentación alcohólica si el producto final es etanol, homoláctica si solo se produce una molécula de ácido láctico o solo se produce como producto del ácido láctico, heteroláctica si además del ácido láctico se produce otro producto final. Hay bacterias que producen ácido propiónico, que producen mezclas de ácidos, o ácido butírico como productos finales. La vía de las pentosas es una forma de producción menos, o producción de energía por fermentación, digamos, un poco menos eficiente que la vía de la glicólisis. Sin embargo, a veces es importante tener vías alternativas porque
digamos, el catabolismo no solo produce energía, también tiene que producir algunos compuestos de menor energía, pero compuestos que, como contienen carbono, pueden ser útiles en el proceso de anabolismo. Ahora, no se queden con la idea de que solo los carbohidratos pueden ser fermentados. Los aminoácidos también pueden ser fermentados. Y un ejemplo es la reacción de Stickland. La reacción de Stickland, que es característica de bacterias esporuladas como los clostridios, lo que hace es aprovechar alanina y lisina, las oxidan y generan acetato y ATP en el proceso. También son considerados procesos de fermentación. Es decir, hay una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué significa una fosforilación a nivel de sustrato? Significa que uno de los reactivos le entrega el fosfato al ADP para formar el ATP. Muy distinto es la situación para una respiración. En una respiración vamos a producir mayor cantidad de energía. En este caso, el receptor final de los electrones no es una molécula orgánica, a diferencia de la fermentación. No es una molécula orgánica y podemos hacer una gran clasificación en respiración aeróbica y respiración anaeróbica. Por favor, no se vayan a confundir. Las fermentaciones no dependen de oxígeno. Eso es una cosa. Pero una respiración puede ser dependiente o independiente del oxígeno. Respiración aeróbica la vamos a tener en presencia de oxígeno. El oxígeno es el aceptor final de electrones, mientras que en la respiración anaeróbica podemos usar otras moléculas, otros aceptores de electrones. Eso es una respiración anaeróbica. La fosforilación o la formación de ATP ocurre por un proceso llamado fosforilación oxidativa. Participa en este proceso una cadena transportadora de electrones que lo que hace, o digamos, es una secuencia de moléculas, es decir, están ordenadas y están inmersas en la membrana citoplasmática de las bacterias gram positivas, la membrana interna de las membranas gram negativas. Esta secuencia de moléculas va transfiriéndose los electrones unas a otras de manera ordenada y finalmente se lo entregan al aceptor final de electrones. En un caso va a ser el oxígeno, en otro caso va a ser otra molécula. Finalmente, esto va generando una gradiente de protones que es aprovechada por esta maquinaria que es la ATP sintasa. Veamos los detalles de este proceso. Al igual que en las fermentaciones, una respiración comienza con una glicólisis, en el caso de los carbohidratos. La glicólisis va a generar, como decíamos, ATPs, pero más importante es el piruvato en este caso. ¿Por qué? Porque el piruvato va a ser entregado al ciclo de Krebs. Hay un proceso de descarbolixilación y como acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs va a transformar todo esto en CO2 y en poder reductor. Este poder reductor en la forma de NADH y FADH es entregado o es transferido a la cadena transportadora de electrones que está en la membrana. Hay una transferencia de protones. Estos protones son expulsados fuera de la célula y eso va generando una diferencia en la concentración de protones dentro y fuera de la bacteria. Los protones. Van a haber más protones por fuera tratando de volver, ingresar de nuevo a la célula, donde están en menor concentración. Esa fuerza que se genera es llamada fuerza protón motriz. Y la bacteria la puede aprovechar, ya habíamos visto, para el movimiento del flagelo. También se puede aprovechar para un transporte activo de nutrientes, pero
lo más importante es que permite la generación de ATP a través de la ATP sintasa. ¿Qué pasa con los electrones? Los electrones son transferidos al aceptor final de electrones. El balance energético es muy favorable porque por cada molécula de glucosa en un procariento, en una bacteria, se van a producir 38 ATPs, mientras que en un eucarionte se van a producir también bastantes, 36 ATPs. Ahora, ¿por qué la diferencia? Porque movilizar los protones a través de una membrana eucarionte, como la membrana de la mitocondria, requiere un poquito más de energía que hacerlo a través de la membrana de una bacteria. Sin embargo, la ganancia neta sigue siendo elevada, sigue siendo muy favorable hacer respiración. Y si se puede, respiración aeróbica.